Hola, en este video te voy a dar una guía detallada para el estudio de tu primer curso de ecuaciones diferenciales. Y como voy a hablar de varios temas, puede que sea largo. Así que si hay un tema específico que sea de tu interés, ve a la descripción del video donde habrá un índice con las marcas de tiempo y puedes brincar directamente al tema que te interese. No siendo más, comencemos. Las ecuaciones diferenciales son relaciones entre una o varias variables dependientes, sus derivadas y una o varias variables independientes. Como por ejemplo acá que tenemos una relación entre la variable dependiente y, su derivada de y de x, y la variable independiente x. No todas las variables o sus derivadas tienen que aparecer explícitamente en la ecuación. Las ecuaciones diferenciales se suelen clasificar en dos tipos. Según traigan solo derivadas ordinarias, entonces se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias, o cuando traen derivadas parciales, se conocen como ecuaciones diferenciales parciales. A diferencia de las ecuaciones algebraicas donde las soluciones son conjuntos de números, en las ecuaciones diferenciales las soluciones son conjuntos de funciones. De hecho, las ecuaciones diferenciales suelen tener infinitas funciones donde estas infinitas funciones están relacionadas mediante uno o varios parámetros. Como puedes imaginarte, debido a su naturaleza que permite infinitas posibilidades, las ecuaciones diferenciales pueden llegar a ser bastante complicadas. Sin embargo, en los cursos de ciencias y de ingeniería se suelen estudiar los tipos de ecuaciones diferenciales más conocidas. Lo normal es que haya un curso de ecuaciones diferenciales y normalmente enfocado solo a ecuaciones diferenciales ordinarias después del ciclo básico de cálculo 1 y cálculo 2, que es cálculo infinitesimal de una variable, y también después del curso de álgebra lineal, aunque el álgebra lineal no suele ser un requisito tan fuerte, pues solo se necesitan conceptos básicos que incluso se pueden enseñar dentro del mismo curso de ecuaciones diferenciales. También es normal estudiar ecuaciones diferenciales a la par de cálculo vectorial, aunque no necesariamente sean correquisitos, pero sin embargo es bueno estar entendiendo los conceptos de la derivación parcial mientras se estudian las ecuaciones diferenciales ordinarias para después poder entender las ecuaciones diferenciales parciales. No es común en las carreras de ciencia e ingeniería tener un curso específico para ecuaciones diferenciales parciales, sino que éstas se van estudiando ad hoc en las asignaturas más avanzadas según la necesidad del curso. Siempre que abras un libro de física, y en muchos libros, además de ciencias o de ingeniería, te vas a encontrar con ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, como estas que son las ecuaciones de Maxwell, que describen el electromagnetismo y son ecuaciones diferenciales todas. Y es que podemos decir sin miedo a equivocarnos que las ecuaciones diferenciales son el lenguaje de la física. Por eso son tan importantes. Pero bueno, ¿qué es lo que se estudia en un curso básico de ecuaciones diferenciales? Pues para explicarte eso he preparado este diagrama de flujo, y a propósito te quiero decir que este diagrama de flujo junto con el otro que mostré, así como con la guía de estudio, van a estar en la descripción como enlaces a archivos descargables. Pero bueno, aquí básicamente he preparado una nomenclatura donde he resaltado en azul los temas que yo considero esenciales para un curso básico de ecuaciones diferenciales, y en gris algunos temas que son más bien opcionales. En lila he resaltado temas que se suelen estudiar en otros cursos. Y además he encerrado en rojo los temas más relacionados con ecuaciones diferenciales ordinarias, y en violeta los temas más relacionados con ecuaciones diferenciales parciales. Pero básicamente lo que yo te diría es que los puntos más importantes, el conocimiento más importante que debes sacar de un curso de ecuaciones diferenciales básico, es que debes entender
básicamente cómo se soluciona una ecuación diferencial lineal de segundo orden, especialmente la parte homogénea. Debes entender cómo se soluciona una ecuación diferencial usando series de potencias y cómo de allí salen ciertas funciones especiales. Y finalmente, lo que debes entender es cómo se usa la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes. Existen otros temas opcionales en los que puedes profundizar si te gusta, pero si lo que quieres es simplemente tener el conocimiento básico que necesitas para poderlo usar en la física, en otras asignaturas, eso es todo lo que necesitas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de los libros de texto que yo recomiendo. El libro del que probablemente estudian la mayoría de estudiantes de ciencias e ingeniería en nuestra región es este, que es el de Denis Seale, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, y que yo tengo en esta edición horrible de la cual ya hablé en mi video de los 10 libros más feos de mi biblioteca. Te dejo el enlace en la descripción por si quieres verlo. Pero este no fue el libro del que yo estudié. Entonces, por tanto, no lo conozco muy bien. Mirando el índice parece que es un libro completo, pero no es este el libro que voy a recomendar en este video. El libro que voy a recomendar es este: Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas históricas, por George Simmons, el cual yo tengo una traducción al español de la segunda edición. Ya existe la tercera edición en inglés. Te recomiendo que compres la segunda o la tercera edición. Yo tengo además la primera edición en inglés, que la compré a un buen precio hace un tiempo, pero la segunda edición es mucho más completa que la primera. Para la tercera edición hay algunos cambios, pero no son tan significativos. Así que te recomiendo que si vas a comprar este libro, compres la segunda o la tercera edición. ¿Y por qué este libro es el que yo recomiendo? ¿Por qué este libro me parece el mejor para un primer curso de ecuaciones diferenciales? Pues bueno, lo primero es que es un libro bastante completo y contiene todos los temas que vas a necesitar para un curso básico de ecuaciones diferenciales. Lo segundo es que es un libro bastante enfocado a las aplicaciones. Entonces, en este libro siempre vas a encontrar aplicaciones, especialmente problemas históricos que han llevado al desarrollo de las ecuaciones diferenciales, como por ejemplo por acá que se trata el problema de la cadena colgante. Pero lo otro que hace este libro superior es que además trae ciertas discusiones históricas acerca del desarrollo de las ecuaciones diferenciales y de los protagonistas, de aquellos físicos o aquellos matemáticos que llevaron hacia adelante el campo de las ecuaciones diferenciales. Entonces, para mí, este es el libro del que deberías estudiar si te es posible. Probablemente si estás en la universidad te van a recomendar el libro de Seale, pero yo honestamente, de tener un libro de ecuaciones diferenciales en mi biblioteca, prefiero este de Simmons y ojalá la tercera edición en inglés. Bien, sin embargo, yo no estudié del libro de Simmons. Este fue el libro del que yo estudié, el cual también recomiendo mucho, Ecuaciones diferenciales, de Kreider, Kühler y Osberg. Es un libro que yo creo que ya no se consigue. El mío está totalmente destruido, pues ya cuando lo compré era de segunda y mira, estudié hace casi 30 años el tema de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué este libro me parece bueno? Bueno, lo primero es que este libro tiene un énfasis muy grande en la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales. No es un libro tan enfocado, por ejemplo, como para ingenieros, sino que es un libro un poco más teórico, pero es
muy bueno, muy completo y la lectura es genial. Lo único es que este libro solo trata ecuaciones diferenciales ordinarias, no trata ecuaciones diferenciales parciales. Lo otro interesante que tiene este libro es que tiene todo un capítulo de introducción al álgebra lineal con el cual ya vas a tener los elementos que necesitas para arrancar ecuaciones diferenciales. Y lo otro, aquí en el capítulo 5 también trata los otros temas de álgebra lineal que necesitas para el desarrollo de los sistemas de ecuaciones diferenciales. Además, trae 2 capítulos bastante grandes acerca de los temas de existencia de unicidad y de estabilidad, es decir, de sistemas dinámicos. Entonces, este libro, que probablemente no se consigue fácilmente, también es uno que yo recomiendo. Este tiene ejercicios muy interesantes. Bueno, también es importante tener un libro de este estilo. Y es que cuando se van a solucionar ecuaciones diferenciales se deben, digamos, usar muchas integrales diferentes. Entonces es importante tener una buena tabla de integrales. Y este libro de fórmulas y tablas matemáticas es un libro donde vas a encontrar un montón de integrales, tanto indefinidas como definidas. En este caso, este libro también está totalmente destruido. Pero bueno, la tabla de integrales es muy importante para poder estudiar y resolver los ejercicios de ecuaciones diferenciales. El físico Ramamurti Shankar, el cual dicta uno de los cursos de física más populares en YouTube, decía en broma que él sentía miedo de salir de su casa sin su tabla de integrales. Por otra parte, en este libro también vas a tener una tabla súper completa de transformadas de Laplace, la cual te va a ser de utilidad dentro del curso de ecuaciones diferenciales, así como dentro de otros cursos, especialmente si estudias ingeniería eléctrica, electrónica, ingeniería de instrumentación y control o afines. Entonces, este tipo de libro es otro libro que debes tener cuando vas a estudiar ecuaciones diferenciales. También hoy en día es importante usar digamos, las herramientas de la inteligencia artificial, como por ejemplo Wolfram Alpha o como por ejemplo ChatGPT, que son capaces de resolver integrales. Entonces, muchas veces cuando yo tengo una integral difícil y no veo como por dónde resolverla, y necesito simplemente la solución, por ejemplo, para un problema de física, lo que hago es recurrir a estas herramientas y pedirles la solución de la integral. Cuando me siento más valiente, uso mi tabla de integrales y me enfrento a la integral con papel y lápiz en mano. Bueno, existen otros libros que son, en mi concepto, más de consulta y son como este tipo de libros, por ejemplo, este de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Este no considero que sea un libro para aprender, digamos, la teoría de las ecuaciones diferenciales, pero es un libro que te puede servir como libro de consulta o de repaso, digamos, cuando ya has pasado la asignatura y necesitas algún tema específico. Hay algunos profesores que les gusta usar estos libros porque no quieren que el estudiante tenga que estar comprando un montón de libros, sino que tenga un libro donde están las matemáticas que necesita para las diferentes asignaturas. En el caso de física existen otros libros, el más popular es el de Arfken, Métodos Matemáticos para Físicos. También existe el de Mary Boas, que es muy conocido, se usa mucho en las universidades americanas. Y, por ejemplo, yo tengo este de un profesor de la Universidad de Antioquia, Física Matemática, de Alonso Sepúlveda, y que es un libro básicamente donde se exponen diferentes temas matemáticos que son usados en la física. Entonces, eso es lo que yo te diría en cuanto a textos, pero en el resto del video me voy a referir esencialmente a este libro. Bueno, ahora vamos a hablar de los temas específicos que debes estudiar como sabes, me voy a referir
principalmente al libro de Simmons. Sin embargo, aquí en esta guía de estudio, que nuevamente te digo está en la descripción del video como archivo descargable, te voy a dejar los números donde puedes encontrar cada uno de los temas que recomiendo estudiar, tanto en el libro de Simmons como en el de Kreider, Kühler y Osberg, así como en el libro de Sill, refiriéndome a la 6ª edición en español, que es la que yo tengo. Entonces acá vas a tener un cuadro con todos los temas que yo recomiendo estudiar, cuáles considero necesarios, cuáles considero opcionales, y además te he puesto de entrada algunos temas de álgebra lineal que son necesarios, que están en el libro de Kreider, también en el libro de Sill. Hay algunos de estos temas, y al final te he puesto, digamos, como un capítulo opcional que podrías estudiar, que es el de sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, de aquí en adelante me voy a referir a lo que está mencionado en este cuadro, pero ya sabes que puedes ir a la descripción del video y descargarlo. Bueno, entonces ahora vamos a ir al libro de Simmons y vamos a mirar cuáles son los numerales que deberías estudiar. Hay algo importante en el libro de Simmons, y es que en el libro de Simmons cada sección está numerada y la numeración es continua, no depende del capítulo. Así el capítulo 1 termina en el numeral 6, pero el capítulo 2 comienza en el numeral 7. Bien, entonces el primer tema que vas a estudiar de ecuaciones diferenciales es el tema de ecuaciones de primer orden. Y allí vas a arrancar por el capítulo 1, la naturaleza de las ecuaciones diferenciales, y vas a leer los numerales 1 y 2, introducción y generalidades sobre las soluciones. Luego puedes saltar al capítulo 2, ecuaciones de primer orden, y leer los numerales del 7 al 9, ecuaciones homogéneas, ecuaciones exactas, factores, integrantes. De allí te puedes devolver al capítulo 1, numeral 3, familias de curvas, trayectorias ortogonales, y como lectura opcional los numerales 4 y 5, crecimiento, desintegración, reacciones químicas y mezclas, y caída de cuerpos y otros problemas de movimiento. Son numerales opcionales. Sí, ya sabes que en este libro me gustan mucho todos los temas, así que lo podrías leer todo, pero te estoy dando el mínimo que necesitas. Bien, el segundo capítulo o el segundo tema que deberías estudiar es el de las ecuaciones diferenciales lineales. Entonces vas a arrancar por el capítulo 2, numeral 10, ecuaciones lineales, que se refiere a ecuaciones de primer orden. Entonces este es ecuaciones de primer orden lineales. Luego vas a pasar al capítulo 3 y vas a leer los numerales 14, 15 y 16. El capítulo 3 se llama ecuaciones lineales de segundo orden, y vas a leer introducción, la solución general de la ecuación homogénea y uso de una solución conocida para hallar otra. Luego vas a leer el numeral 17. Este me parece uno de los puntos más importantes en el estudio de ecuaciones diferenciales, y es estudiar el numeral 17, que es la ecuación homogénea con coeficientes constantes. Es un tema súper importante. Aquí luego yo considero que los numerales 18 y 19 son opcionales. Son métodos para hallar soluciones particulares de ecuaciones diferenciales, y se llaman el método de los coeficientes indeterminados y el método de variación de parámetros. Estos temas les gustan mucho a los profesores. A mí me parece que los lees y al otro día se te van a olvidar. Y luego también, como tema opcional, puedes volver al capítulo 2 y te lees el numeral 11, reducción del orden. Bueno, posteriormente estudias los numerales 22 y 23 del capítulo 3. Son muy necesarios: ecuaciones lineales de orden superior, osciladores armónicos acoplados, y el 23, métodos operacionales para hallar soluciones particulares. Y para terminar este
capítulo, como lectura opcional, están las lecturas de aplicaciones. Entonces vas al capítulo 3, numerales 20 y 21, vibraciones en sistemas mecánicos y eléctricos y la ley de gravitación de Newton y el movimiento de los planetas. Este numeral 20, aunque lo pongo opcional, me parece muy importante estudiar si eres un estudiante de física o ingeniería. Aquí se estudia una ecuación diferencial que es súper básica en todos los sistemas físicos, así como en los sistemas de ingeniería. Bien, entonces ahí has terminado el segundo tema, que es ecuaciones diferenciales lineales, y pasamos al tercer tema que te recomiendo estudiar, que es el de solución por series de potencias. Entonces pasamos al capítulo 5 y vas a comenzar leyendo los numerales 26, 27 y 28, que son introducción, repaso de series de potencias, soluciones por series de ecuaciones de primer orden y ecuaciones lineales de segundo orden, puntos ordinarios. Como lecturas opcionales te recomiendo el numeral 29 y el 30, que son puntos singulares regulares y puntos singulares regulares continuación. Bien. Con esto ya tendrías cubierto lo mínimo de solución de ecuaciones diferenciales lineales por series de potencias. Ahora yo te recomiendo pasar a estudiar algunas funciones especiales. Entonces brincamos al capítulo 8 y vamos a estudiar inicialmente el numeral 46, el 47 y el apéndice B. Entonces, el capítulo 8 es algunas funciones especiales de la física matemática, numeral 46, funciones de Bessel, la función gamma, numeral 47, propiedades de las funciones de Bessel, y apéndice B, funciones de Bessel y membranas vibrantes. Entonces, aquí se estudian las funciones de Bessel, que son súper importantes para la física y la ingeniería. Este lo pongo como capítulo necesario, aunque en general todo esto de ecuaciones especiales es más bien opcional. Otros capítulos opcionales que te recomiendo es estudiar el numeral 44 y 45, así como el apéndice A del capítulo 8, que es polinomios de Legendre, propiedades de los polinomios de Legendre y polinomios de Legendre y la teoría del potencial. Este es muy importante para el estudio del electromagnetismo. Y finalmente, para cerrar este capítulo, te recomiendo estudiar el apéndice A del capítulo 5, el apéndice B del capítulo 5, que es polinomios de Hermite y mecánica cuántica. Este obviamente ya sabes que es muy importante para los físicos y para los químicos también. Entonces con esto se cerraría el tema de funciones especiales. Lo único que nos queda es el estudio de las transformadas de Laplace. Entonces aquí vamos al capítulo 9, transformadas de Laplace, y vas a estudiar el numeral 48 y 49, introducción y algunos comentarios teóricos. Luego vas a estudiar los numerales 50 y 51, que son los más importantes, aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y derivadas e integrales de transformadas de Laplace. Luego, como tema opcional, aunque si estudias ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones y afines, seguramente vas a tener que estudiar estos temas, numeral 52 y 53, convolución y el problema mecánico de Abel, y convolución, función escalón y función impulso. Con esto yo ya considero que se cierra el curso básico de ecuaciones diferenciales, obviamente ecuaciones diferenciales ordinarias. Si quisieras ir un poco más allá, yo te recomendaría como temas adicionales, obviamente opcionales, como un capítulo opcional, estudiar los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden y leerías los numerales 54, 55 y 56, generalidades sobre sistemas, sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes. Si te sientes emocionado con este tema, léete también el numeral 57, que es sistemas no lineales, ecuaciones predador-presa de Voltaire. Y eso es lo que yo te recomendaría estudiar en el curso de ecuaciones diferenciales. Recuerda
que la guía de estudio, así como los diagramas de flujo que te mostré al principio, están en la descripción como archivos descargables. Obviamente estoy abierto a tus comentarios, dime qué piensas de todo eso, dime si crees que hay temas que no son opcionales y que me faltaron, y también dime cuál es tu libro favorito de ecuaciones diferenciales y cuál es tu tema favorito. Si llegaste hasta acá, te agradezco y nos vemos en la próxima.